Nuestro tema es el desempleo en el Perú. Los integrantes son Quispe Núñez Medali, Noa Vidal Maricielo Ruth, Rengifo Palacio Jennifer Rose. Introducción. Desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Para calcular la tasa de desempleo de un lugar, se toman aquellas personas que estando en edad de trabajar entre 16 y 65 años y buscando activamente no encuentran empleo, es decir, lo que se conoce como población activa. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente el crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público. Pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. De cada 100 limeños aptos para trabajar, 9 están buscando empleo, según el INEGI. Explicamos las principales causas de la desocupación a nivel nacional y con qué medidas afrontarlas. Entre enero y marzo del 2022, en Lima Metropolitana se registró que 511.000 personas estaban desempleadas y en búsqueda de trabajo, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática e INEI, una cantidad que para entender la proporción podría llenar más de 10 estadios nacionales. A nivel nacional, la cifra aumenta. Los datos más recientes de la entidad señalan que en el último trimestre del 2021 existían 805.600 peruanos y peruanas desempleados, un incremento de más de 108.000 personas sin trabajo en comparación al 2019, antes de la pandemia. Mi nombre es Jennifer Rengifo y el día de hoy les voy a hablar acerca de las escuelas económicas en relación con el desempleo en el Perú. El desempleo en el mercado laboral peruano es un tema ampliamente dividido. Se sabe que hasta enero del 2023 la tasa de desempleo en Lima fue del 8%, afectando a gran parte de la población, y esta aún se encontraba por encima de las cifras previas a la pandemia. A nivel nacional, hasta septiembre del 2022, aproximadamente 3/4 millones de peruanos estaban desempleados. Estos representaban al 4% de la población económicamente activa. El gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI nos advierte que las protestas y la disminución económica podrían aumentar la cifra del desempleo. Para poder entender esto, se hablará de dos escuelas económicas, la escuela neoclásica y la escuela keynesiana. Si hablamos de la escuela neoclásica, esto nos indica que una regulación excesiva del mercado laboral obstaculiza su funcionamiento y si se liberalizan medidas como la regulación de salarios, contratación y despido, el desempleo desaparecería. Ellos también argumentan que los sindicatos y los gobiernos pueden contribuir al desempleo al dificultar el ajuste entre la oferta y la demanda laboral. Sostienen que si las restricciones como el salario mínimo impiden que los empleadores reduzcan los salarios en situaciones de desempleo y podría haber un desequilibrio en el mercado laboral y un desempleo involuntario. La escuela keynesiana. La teoría keynesiana aborda el desempleo de una manera diferente, ya que ésta se enfoca en lo que es la demanda de bienes y servicios como causa principal. Según Keynes, la falta de demanda suficiente lleva a la reducción de la producción y por ende al desempleo. Para combatirlo, él propone que se estimule la demanda agregada a través de las políticas gubernamentales, como aumentar el gasto público o reducir las tasas de interés. Se podría decir que la teoría keynesiana destaca la importancia de la intervención del gobierno para alcanzar una estabilidad económica y reducir el desempleo. Relacionados al desempleo. La actividad económica. El crecimiento económico se refleja en una disminución del desempleo, mientras que una reducción de la actividad económica puede resultar en un aumento del mismo. La ley de oferta y la demanda. Esta refleja la relación entre la demanda y la cantidad ofrecida de un producto según su precio. Eso debe mantenerse en equilibrio y nos debe explicar cómo surge el desempleo. El desarrollo económico. El empleo y el desarrollo económico se relacionan a través de la ley de Ockham, la cual establece que al aumento del crecimiento económico hay una disminución en el desempleo. El principio económico número 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre lo que es la inflación y el desempleo, y esto lo podemos ver en la curva de Phillips, que nos indica que si reducimos la inflación mediante la reducción del dinero en circulación, esta puede aumentar el desempleo. Tenemos en el punto 5 el modelo económico del flujo circular. Este explica cómo productores y consumidores intercambian bienes y servicios y cómo el dinero circula en la economía. Existe una relación indirecta de este modelo con el desempleo, ya que la demanda y oferta de bienes y servicios afectan tanto a la producción como al empleo. El aumento de la demanda puede requerir más trabajadores y una reducción del desempleo. Ahora, vemos también lo que es la demanda agregada. La demanda agregada va a ser el total de bienes y servicios demandados por un país en un periodo de tiempo determinado. Y esta está estrechamente relacionada con el desempleo dentro de la macroeconomía. Un aumento de la demanda agregada suele conducir a una mayor producción y empleo, ¿no? Lo que va a disminuir el desempleo.
Políticas económicas. Las políticas económicas buscan reducir el desempleo y promover el desarrollo económico. Recordemos que el crecimiento económico tiende a disminuir el desempleo y el gobierno toma las decisiones políticas que afectan el nivel de empleo del país. La política fiscal. La política fiscal puede trabajar en conjunto con las reformas estructurales para estimular la creación de empleo. Esto incluye también en la demanda agregada, el gasto público y la actividad económica, lo que puede ser utilizado por el gobierno para estimular el empleo y reducir la tasa de desempleo. La política monetaria. La política monetaria del Banco Central tiene un papel relevante en la economía y una amplia relación con el desempleo, ya que ésta toma las decisiones y acciones para controlar la cantidad de dinero en circulación y la tasa de intereses, con el propósito de alcanzar objetivos económicos, incluyendo en este crecimiento económico, la estabilidad de los precios y la reducción del desempleo. Análisis macroeconómico del desempleo. Macroeconomía. La macroeconomía es una disciplina fundamental dentro del campo de la economía que se ocupa del análisis de fenómenos económicos a gran escala, a diferencia de la microeconomía, que se enfoca en el comportamiento individual de los agentes económicos como consumidores y empresas. La macroeconomía aborda cuestiones más amplias y agregadas, que evolucionan a toda una economía o país en su conjunto. Los principales objetivos de la macroeconomía son comprender y explicar cómo funcionan los agregados económicos y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Los agregados económicos son variables que representan la actividad económica a gran escala y son esenciales para evaluar el desempeño y la salud general de una economía. Algunos de los agregados económicos más importantes son los siguientes: el PBI, nivel de precios, tasa de desempleo, tasa de crecimiento económico, balanza comercial, política fiscal y monetaria e inversión. Utilidad de la macroeconomía. La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos, como por ejemplo conseguir la estabilidad de los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pago sostenible y equilibrada. Los datos utilizados para el análisis macroeconómico se derivan de la observación y de la estadística. De este modo, si se quiere analizar el comportamiento de los precios desde un punto de vista macroeconómico, se realiza un promedio de todos los precios de los bienes y servicios que conforman la economía de un país o región, obtenido al nivel general de los precios mencionados. Por otra parte, si desea estudiar el desempleo, deberá observar las características comunes de las diferentes industrias e identificar medidas que le permitan reducir el desempleo en toda la economía. Descripción de los MIPS. MIP es una entidad económica constituida por una persona natural o jurídica en cualquier forma de organización o gestión empresarial prescrita por la ley aplicable, que tiene por objeto desarrollar actividades con el objeto de convertir, producir y comercializar bienes y servicios. Análisis microeconómico del desempleo. Microeconomía. La microeconomía es una rama de la economía que se centra en el comportamiento económico de agentes individuales como consumidores, empresas, trabajadores y cómo interactúan en los mercados para tomar decisiones sobre la producción, el consumo y asignación de recursos escasos. Microeconomía y el desempleo. Es una disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, los hogares y los individuos y sus interacciones con los mercados. Analice cómo toman decisiones sobre la asignación de recursos limitados a diferentes oportunidades. El desempleo ha disminuido en todo el mundo, pero sigue siendo un problema global. Las consecuencias de la pandemia han afectado severamente la economía del país. En el segundo trimestre del año pasado se perdieron 6 millones de puestos de trabajo. El número de ocupados disminuyó un 39,6%. El Producto Interno Bruto disminuyó un 30,2%. Durante el mismo periodo, las expectativas de crecimiento han pasado de indicadores positivos de 2% a 3% a principios de año a una caída de casi 14% entre otros. Las personas tienen necesidades especiales, como alimento, vestido, medicina y vivienda, y hay muchos factores que afectan su capacidad de generar recursos para satisfacer esas necesidades, como mano de obra, materias primas y capital. El equilibrio y la distribución óptima de estos recursos es una cuestión de microeconomía. Uno de los objetivos de la microeconomía es estudiar el efecto de los cambios de precios en los consumidores y el efecto de los precios en los productores. Así, uno de los principios básicos de su análisis es la ley de la oferta y la demanda. Análisis de la microeconomía y el desempleo. En microeconomía, el desempleo es visto como un fenómeno que afecta a los individuos a nivel individual
a las empresas en el mercado laboral. El análisis del desempleo en un sector de la economía se centra en comprender cómo se determinan la oferta y la demanda de trabajo, cómo interactúan los empleadores y los trabajadores y cómo los mercados laborales alcanzan o se desequilibran. Una de las principales formas de analizar el desempleo es la microeconomía, es el uso de los modelos de oferta y la demanda laboral. Aquí los trabajadores proporcionan empleos en el mercado laboral y las empresas necesitan empleos para realizar actividades productivas. Las principales causas del desempleo es este análisis en los siguientes. La oferta laboral supera la demanda, cambios en el lugar de trabajo, salarios fijos, fricción y movilidad laboral, diseño estructural, intervención del gobierno. ¿Qué efectos trae el desempleo de la microeconomía? Si entendemos que la producción se ve afectada en la parte económica, significa que el PBI está disminuyendo. Esta pérdida de producción no se puede recuperar. Esta también se aplica a una persona que tontamente puede perder sus habilidades y destrezas. Socialmente encontramos que las personas desempleadas a menudo están frustradas, estresadas e insatisfechas. Esto puede causar otros problemas como la pobreza, la violencia, la migración y una economía más informal. Gracias. En conclusión, el desempleo en el Perú es un tema relevante y complejo que afecta a diferentes grupos de la población, especialmente a los más vulnerables. Hasta enero del 2023, el nivel de desempleo en Lima seguía por encima de las cifras prepandemia, y a nivel nacional, alrededor de 730.000 peruanos estaban afectados por el desempleo, lo que representaba el 4% de la población económica activa. Los grupos más afectados son los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, la población LGBT y los grupos migrantes. En cuanto a las escuelas económicas relacionadas con el desempleo, la neoclásica aboga por la liberación del mercado laboral, mientras que la escuela keynesiana se enfoca en la demanda agregada y la intervención gubernamental para combatir el desempleo y estimular la economía. Dentro de los conceptos relacionados con el desempleo se encuentra la actividad económica, la ley de oferta y demanda, el desarrollo económico y el principal económico número 10, curva de Philip. El modelo económico del flujo circular y el papel de las políticas económicas y monetarias en la lucha contra el desempleo. A nivel macroeconómico, el desempleo tiene un impacto con el crecimiento económico, la inflación, la balanza comercial y las políticas fiscales y monetarias implementadas por el gobierno. A nivel microeconómico, el desempleo se analiza en el contexto de la oferta y demanda de trabajo, las decisiones de los consumidores y las empresas, y como factores como la oferta laboral. Los salarios y la movilidad laboral pueden afectar el desempleo. En resumen, el desempleo es un fenómeno económico complejo que afecta tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Para abordar este problema es necesario considerar tanto los factores macroeconómicos como las políticas gubernamentales, así como las condiciones del mercado laboral y las decisiones individuales de los agentes económicos. Se requiere una visión integral y un enfoque multidimensional para diseñar soluciones efectivas que reduzcan el desempleo y promuevan un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Muchas gracias por su atención.